Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, nuestro tema este domingo se llama Efectos de la fe en Cristo. Insisto, efectos de la fe en Cristo. Efectos son consecuencias. Ya hemos hablado de la fe en algún momento y solo quiero mencionar dos cosas. O bueno, una cosa sobre la fe. Que hay dos tipos de fe. Una fe correcta y una fe equivocada. ¿Cuál es la fe equivocada? La fe equivocada es aquella que está depositada o puesta en una persona, en un individuo, en una cosa, en un objeto o en un amuleto. Por más grande que sea nuestra fe en ese amuleto, no va a pasar nada, no nos va a servir de nada. Es un desperdicio de fe, permítame decirle así. ¿Cuál es la fe correcta? La fe correcta es aquella que está puesta en Cristo Jesús, el autor de la vida eterna, el que murió en la cruz por nuestros pecados y así nos ofreció la oportunidad de acceder al cielo si tan solo creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Así que la fe equivocada o la fe incorrecta es la que está puesta en una cosa, en un objeto, en una persona o en un amuleto, y la fe correcta es la que está puesta en Cristo Jesús. ¿Dónde está puesta su fe? No lo sé, usted sabrá, evalúe, considere y con ello usted también dése cuenta si esta es la fe correcta o es una fe incorrecta. Estamos a tiempo de corregir y canalizar correctamente nuestra fe. Bien, efectos de la fe en Cristo. Vamos a ver algunos efectos de creer y depositar nuestra fe en Cristo. Primer efecto, adquirimos vida. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, de antemano todos sabemos que aunque vivíamos, porque vivíamos a nuestra manera, era como si estuviéramos muertos espiritualmente. ¿Cómo vivíamos? Llevábamos una vida tan conformista, adaptada a la forma del mundo, creyendo que estábamos bien, creyendo disfrutar de la vida, nunca nos dábamos cuenta o nunca nos dimos cuenta que estábamos desperdiciando nuestra vida viviendo a nuestra manera. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo? La disfrutábamos, la vivíamos al máximo. Es más, nuestra forma de pensar en una forma equivocada, creíamos que no, pues, ¿para qué buscar a Dios si soy joven, si estoy lleno de vida? Es más, cuando yo me sienta medio enfermo en esos momentos, pues medio que me voy a acercar a Dios, o cuando tengo un problema, que sigue siendo la realidad de nuestra vida, cuando tengamos un problema, medio que buscamos a Dios, si no, mire, olvidados y enajenados a las cosas de Dios. Y eso es triste. Bueno, ¿cuál es el primer efecto de depositar nuestra fe en Cristo? Nos da vida, adquirimos vida y vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque al creer en Cristo, usted y yo cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, una mentalidad nueva, diferente a como vivíamos antes. Dice que siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La forma del mundo, que no le interesa nada de Dios. Así andábamos nosotros. Y dice conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? Satanás, el diablo, que en todo momento está influenciando a creyentes y a no creyentes para ponernos en contra de Dios a través de malos pensamientos, malas acciones, malas palabras y todo malo. Bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, personas que constantemente están rechazando la gracia de Dios. En ellos no opera Dios, opera el príncipe de la potestad del aire. Dice, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe a dónde nos llevaba esa forma de vida que llevábamos? A ningún lado. Es más, a la condenación eterna. Éramos por naturaleza hijos de ira, nos condenábamos a nosotros mismos. Esa era la triste realidad. Pero al depositar nuestra fe en Cristo Jesús, nos da vida y nos cambia la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la forma de actuar, la forma de vivir y todo lo demás. ¿Quiere cambiar su forma de vida? Deposite su fe en Cristo Jesús y experimente el primer efecto de creer en Él. Segundo efecto, se desvanece nuestro intento de llegar a Dios por nuestros medios. Repito, se desvanece nuestro intento de llegar a Dios por nuestros medios. ¿Cuál? Dice el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí encontramos una realidad que vivimos en su momento. ¿Cuál? En algún momento de nuestra vida llegamos a pensar que podíamos llegar a Dios siendo buenas personas, esforzándonos a ser buenos ciudadanos y como que a convencer a Dios a través de vivir correctamente. Pues estábamos equivocados, y si seguimos pensando así, estamos equivocados, porque nuestras buenas obras no nos llevarán a Dios. Es más, ¿cuáles buenas obras? Un día uno de los discípulos de Jesús le dijo, Maestro bueno, y Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. El único bueno está ahí en el cielo, es el Padre. Y luego el apóstol Pablo dice en Romanos 3 que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, intentar llegar a Dios por nuestros medios, a nuestra manera, por ser buena gente, no es cierto. ¿Y cuántas veces no hemos pensado así? Pues yo no soy como aquel delincuente que es drogadicto, aquel asesino, aquel violador, aquel que está en la cárcel. Y nos hemos comparado con personas entre comillas, más pecadoras que nosotros, considerando que nosotros no hemos tenido errores graves como ellos, cuando delante de Dios somos igual de pecadores. Entonces, en ese intento de llegar a Dios por nuestros medios, fracasamos. ¿Por qué? Porque nunca lo hubiésemos logrado. El segundo efecto de depositar nuestra fe en Cristo es que ese intento de llegar a Dios por nuestros medios se desvanece, viene para abajo al darnos cuenta que ninguna obra buena puede convencer a Dios para aceptarnos en el cielo. Nada, nadie puede llegar a Dios por sus medios. Y esto es algo que quisiera que comprendamos, hermanos, amigos, porque es la realidad de nuestra vida. Si quiere usted llegar a Dios, deposite su fe en Cristo. ¿Quiere experimentar la vida que Él le da, la vida eterna en el cielo? Deposite su fe en Cristo. Estábamos muertos, sí, pero Él ahora nos ofrece la vida eterna. Y dice, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¡Qué bendición! Entonces, segundo efecto de depositar nuestra fe en Cristo, se desvanece nuestro intento de llegar a Dios por nuestros medios. Ya no nos esforcemos más. Nadie lo logrará. Nunca ningún individuo llegó al cielo por ser una buena persona. Solo ha sido a través de Cristo Jesús y en su momento en el Antiguo Testamento, porque Dios en su infinita misericordia quiso que algunos de sus siervos
porque Cristo Jesús no había nacido, algunos de sus siervos en aquella época pues pudieran morir y estar con él en el cielo, porque sí se conducían conforme a los reglamentos y a los mandatos de Dios. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día es a través de Cristo Jesús, ya no por nuestras obras, ya no por ser buena gente. Tercer efecto de depositar nuestra fe en Cristo, nos da una esperanza. Dice el versículo 6, dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien, la resurrección es algo que se va a efectuar todavía en un futuro, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando creyentes y no creyentes, pues habrá una resurrección, pero eso es otro tema. Lo que sí es que en el sentido espiritual nos resucitó y nos revivió para sí, para Él. Y luego la esperanza aquí está. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, que nos preparó un lugar con Cristo Jesús en el cielo. Algo que todavía no ha sucedido, pero que vamos a experimentar el día que nos llame a su presencia. Y esta es una esperanza. De verdad, es algo que anhelamos que suceda ya, porque estamos seguros de que si morimos hoy, mañana o pasado, ya sabemos a dónde vamos a pasar la eternidad si hemos depositado nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Ya sabremos a dónde vamos a ir si estamos seguros de que hemos creído en Cristo. ¿Y sabe qué? Esta es la esperanza que nos ofrece. Este es el efecto, el tercer efecto de depositar la fe en Cristo. Una esperanza. ¿Cuál? De estar con Cristo por siempre, por la eternidad, y disfrutar de todo aquello que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, yo le quiero preguntar, en primer lugar, ¿cuál es la fe que usted está empleando actualmente? ¿Es la fe correcta que está puesta en Cristo Jesús? ¿O es la fe incorrecta que está depositada tal vez en una persona, en un cantante, en un artista, o yo qué sé, ¿no? En un amuleto? Porque esa es una fe incorrecta. La fe correcta es Cristo Jesús, la que está puesta en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Segundo, ¿ya experimentó o quiere y desea experimentar los tres efectos de poner la fe en Cristo Jesús? Si es así, le invito a que lo haga. Venga a Cristo Jesús y póngase a cuentas con Él, pidámosle perdón por nuestros pecados y digámosle: Señor, posiblemente sigo viviendo a mi manera, ya no quiero. Dame el primer efecto, dame esa vida que tú me ofreces, esa vida espiritual. Segundo efecto, quiero que se desvanezcan esos intentos de llegar al cielo por mi propia cuenta. Eso ya no tiene sentido, es perder el tiempo. Quiero depositar mi fe en ti, Señor Jesús. Tercer efecto, quiero vivir con esa esperanza de sentarme en los lugares celestiales contigo, Señor Jesús. Pongámonos a cuentas con Él. Y hermanos y amigos, deseo que cada día que podamos vivir estemos recordando que Dios desea encontrar o encontrarse con nosotros, tener ese encuentro diario con nosotros. No nos resistamos más, permitamos que Él nos convierta nuestros corazones, nos sensibilice, y así poder estar accesibles y dispuestos a hacer la voluntad suya. Espero, hermanos y amigos, que esto sea de bendición y de utilidad para su vida. Les habló su hermano y amigo Israel Pérez Pérez. Nos encontramos mañana para meditar en un pasaje e iniciar en un pasaje que va a ser muy interesante, se lo aseguro. Entonces, espero que esta meditación sea de bendición para su vida. Recuerde, efectos de la fe en Cristo Jesús, y son tres. Ya los vimos. Espero que sean de bendición. Que el Señor les bendiga y tengan todos una excelente tarde.